Amén. Gloria a ti, Señor. ¿Cuántos desean amar al Señor con todo su corazón? Amén. Vamos a declararlo fuerte. Deseo adorarte, dame manos limpias y un corazón puro. Deseo amarte, deseo adorarte, dame manos limpias, sí, Señor, y un corazón puro. Estorbe mi adoración, quiero subir a tu monte, Señor, que todo en mí te dé adoración. Quiero sentir el toque de tu amor, yo quiero ser un adorador. ¿Cuántos adoradores hay aquí? Deseo adorarte, dame manos limpias y un corazón puro. Deseo amarte, deseo adorarte, dame manos limpias y un corazón puro. Estorbe mi adoración, quiero subir
buenas noches, mis amados hermanos. Aquí estamos hoy un martes más. Hoy es 22 de diciembre del 2020. Así es. Bienvenidos a este nuevo martes, ¿verdad? Que tenemos para estudiar, reflexionar de la palabra. Qué bueno, ¿verdad? Que podemos reunirnos de esta manera, así que todos ustedes estén ahí atentos. Júntense, ¿verdad? Como familia para que podamos juntos estudiar de la palabra y aprender. Así que qué bueno que nos vemos en este martes 22, ¿verdad? Como decías tú, de diciembre, a 2 días de la Navidad. Bueno, a 3, ¿no? Porque el 24 es Nochebuena y el otro día... Navidad. Bienvenidos, mis hermanos. Sí, sean bienvenidos y bueno, damos gracias, ¿verdad? A Dios por la oportunidad que tenemos de estar juntos un martes más. Estas semanas, ¿verdad? De festejos y de... Bueno, donde también mucha gente no anda revolucionada y hemos visto, ¿verdad? En las noticias donde la gente se olvidó de toda pandemia y se olvidó de todo y empezó a se volcó a los malls. Claro, empezó el consumismo a ser parte importante de la vida de muchas personas, pero sin lugar a dudas tenemos nosotros la oportunidad de reflexionar y por sobre todo entender correctamente el qué estamos festejando, que incluso la gente del mundo sin Cristo, hasta el más escéptico, se toma el día de Navidad, claro, para tener un tiempo especial en familia y sin duda, aunque no es la fecha, podemos darnos cuenta que todo el mundo de algún modo puede reconocer, aún sin decirlo, que Jesús vino a la tierra, el Hijo de Dios, se hizo hombre y no tan solo vino, sino que marcó y cambió la historia y nos dio la oportunidad de salvación, ¿verdad?, a todos los hombres. Así que hoy vamos a tener un tiempo también diferente respecto a nuestra enseñanza. Así que damos gracias a Dios por eso. Así es. Así que yo quiero que leamos unos textos antes de avanzar. Yo les invito a que abran su Biblia en Hebreos, capítulo 4, versículo 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16. Dice así: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por tanto, porque nuestro Señor, ¿verdad?, vino, se hizo hombre, nuestro sumo sacerdote traspasó los cielos, y además Él vivió en un cuerpo de hombre, y Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Dice el 16, y este es un descanso para quienes confiamos en Jesús. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que damos gracias al Señor por su palabra, y vamos a orar para comenzar este tiempo de devocional que tenemos familiar, de un culto familiar, y para que el Señor sea quien tenga la preeminencia en todo lo que hagamos el día de hoy. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias, tú eres bueno con nosotros por darnos la oportunidad de estar, Señor, delante de tu presencia, con lo que somos, Señor. Tu palabra dice que nos podemos acercar confiadamente ante el trono de la gracia, no por nuestros méritos, no porque nosotros tengamos, Señor, algún mérito, alguna buena obra que nos permita acceder, sino que lo hacemos por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor, quien, Señor, se entregó y quien vino, descendió a la tierra, se hizo hombre y fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y asimismo Él puede compadecerse, Señor, de nuestras debilidades. Y es por eso que abrió, Señor, un camino más excelente para que nosotros tengamos acceso ante el trono de la gracia, para hallar gracia, misericordia y oportuno socorro. Por eso te damos gracias por tu palabra, porque nos alienta, nos permite vivir llenos de paz. Y este tiempo que vamos, Señor, a estar dedicándolo a ti, queremos hacerlo de todo corazón y para tu gloria y tu honra. Te agradecemos por cada uno de mis hermanos que está conectado y viéndonos, Señor, y está participando de este tiempo, que podamos todos, Señor, en un mismo sentir, adorarte, bendecirte y reconocerte como nuestro Dios. A través de Jesús oramos. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, y como ustedes pueden ver, estamos de algún modo sacándoles, ¿verdad?, pica a algunos aquí. Tenemos nuestro panetone que nos compartieron muy generosamente nuestros hermanos. Así que vamos a tener un tiempo de cánticos
y vamos a adorar al Señor juntos. ¿Qué les parece? Vamos a cantar. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba, y al sentir que estás en mí, mi espíritu te adora. Yo te amo a ti, pues tú me amaste a mí. Eres ya de Dios, eres ya de Dios, eres grande, Dios, más ancho que el mar, más alto que el cielo. Eres grande, Dios, tú eres grande, eres grande, Dios, eres grande, Dios, eres grande, Dios, más ancho que el mar, más alto que el cielo. Eres grande, Dios. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba, y al sentir que estás en mí, mi espíritu te adora. Yo te amo a ti, pues tú me amaste a mí. Eres grande, Dios, eres grande, Dios, eres grande, Dios, más ancho que el mar, más alto que el cielo. Eres grande, Dios, tú eres grande, eres grande, Dios, eres grande, Dios, eres grande, Dios, más ancho que el mar, más alto que el cielo. Eres grande, Dios, eres grande, Dios. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor restaurando cada parte de mi ser.
necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Una vez más, aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor, restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Tú conoces lo que hay en mi interior, todo de mi Señor. Tú conoces lo que hay muy dentro de mi corazón, donde nadie más me puede comprender. Ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Oh, Señor, ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, y como lo decíamos al principio, estamos en unas fechas, ¿verdad?, especiales, donde sin lugar a dudas tenemos la oportunidad de hacer lo que deberíamos hacer cotidianamente, que es recordar, ¿verdad?, el nacimiento de Jesús, su vida y su muerte y su resurrección. Porque todo eso a la larga, este conjunto nos da la esperanza viva que tenemos nosotros, quienes creemos, ¿verdad?, que la salvación del hombre es por medio de Cristo. Y sin lugar a dudas tenemos hoy también la oportunidad de seguirlo haciendo. Así que hoy mi esposita y yo vamos a estar compartiendo respecto a estos temas. Así es. Así que ya vamos a comenzar, ¿verdad?, nuestro estudio de este día martes. Así que damos gracias a Dios, ¿ya? Por este tiempo que el Señor nos da. Así que ponga atención y bueno, todas las semanas anteriores, ¿verdad?, venimos hablando de adoración. Así que recuerde usted el Salmo 27:4, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor, de Jehová, y para inquirir en su templo. Qué bueno, ¿verdad?, que este debe ser parte de nosotros, lo que guía, lo que lleva nuestra vida. Este debe ser la motivación, tener esta búsqueda incansable del Señor y entendiendo, reconociendo con toda humildad que cada día necesitamos más de Él, ¿ya? Así que a propósito de esto, entonces, como decía mi esposito, hoy día vamos a hablar un poco acerca de la Navidad, ¿verdad? Muy adecuado, ya que estamos ahí encima. ¿Celebrar o no la Navidad? ¿Qué creen ustedes? Vamos a ver a la luz de la palabra acerca de esto. Ya nosotros sabemos que hay muchos de ustedes que están entrenados
en esto, pero lo vamos a recordar y juntos vamos a analizar, ¿verdad?, a la luz de la palabra, cómo es que tenemos que tomar, ¿verdad?, estas fechas, ¿cierto? Porque hay distintas, a veces, posiciones y Claro. lo más importante es apegarse a la palabra. Sí, y además estamos rodeados de un montón de opiniones y de gente que sataniza absolutamente todo. Pero además de eso, gente que tiene cierta argumentación, sobre todo respecto a la idolatría y muchas cosas. Yo creo que eso es muy importante aclararlo, porque muchas personas consideran ciertos actos que tienen relación con esto, ¿no? De la Claro. idolatría, pero omiten otros. Entonces ahí es donde tenemos que tener un equilibrio bíblico respecto a lo que hemos decidido no tan solo creer, sino que vivir. Así que esperamos que hoy los que tienen dudas queden Sí. sin dudas. Claro, también hay otro grupo, ¿verdad? Otro grupo de porcentaje que ocupa esto y ya no, dicen que no se van a un extremo, se van al otro, que es esto del libertinaje, ¿no? Como Claro. ocupar estas fiestas para actuar como quieren, hacer como quieren y comportarse como se comporta una persona que no conoce a Dios. Claro. Entonces hay que tener ese, Sí, los extremos son no tan solo peligrosos, sino que engañosos. claro que Ahí sí. es donde tenemos que tener un equilibrio. Así es. Así que vamos a ver en Lucas capítulo 2, del 8 al 11, vamos a estar leyendo, así que usted ahí sígame. Dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Es decir, un grupo de pastores, ¿verdad? Estaba cuidando, pastoreando. 9, versículo 9, dice: y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. 10, pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Oh, y a propósito entonces, ¿verdad?, de la Navidad, sabemos que no es la fecha exacta, pero sin duda sabemos que nuestro Señor, como comentaba, ¿verdad?, nació, ¿verdad?, vino, ¿verdad?, a la tierra, caminó entre los hombres y ya sabemos, ¿verdad?, la obra hermosa que hizo el Señor por nosotros, cómo Él nos salvó, nos rescató, nos limpió con su sangre preciosa. Y mire, ¿quién puede negar que el Señor, ¿verdad?, no fue parte, ¿verdad?, de estar aquí, de ver, De la historia. claro, y de ser parte en persona, ¿verdad?, de esta salvación hermosa que Él nos otorgó. Y además sabemos que es parte del plan de Dios. Vemos cómo la Biblia entonces en primer lugar deja claro que aquí, mire, está el nacimiento del Señor. Si usted revisa va a ver que la Biblia tiene hechos más completos. Nosotros mostramos una parte, ¿verdad?, pero usted puede ver cómo así es. Entonces, mire, existe una discusión, ¿verdad?, que ha durado siglos sobre los cristianos, si deben o no celebrar la Navidad. Hay muchos cristianos en los dos lados, como decíamos, los que celebran y los que no celebran. Ambos lados, ¿verdad?, aseguran tener argumentos para celebrar o no la Navidad. Ahora, todo esto sucede, pero lo más importante es qué dice la Biblia con respecto a esto. Segundo, la Biblia prohíbe celebrar la Navidad. Y tercero, la Biblia ordena celebrar la Navidad. Mire, 3 interrogantes, ¿verdad?, que es importante que nosotros podamos considerar. Así que mire lo que dice. Vamos a hablar entonces con respecto a esto para tener estos argumentos, ¿verdad? Sí, ¿qué dice la Biblia de esto? No debemos de celebrar, nos ordena la Biblia celebrar. Bueno, todo eso vamos a ver. Entonces, mire, si analizamos, ¿verdad?, la palabra de Dios, vamos a ver que no encontramos un mandato bíblico explícito ni contundente que nos ordene celebrar la Navidad. ¿Eso quiere decir entonces que celebrar la Navidad es antibíblico? Pregunto yo. Sí, mucha gente puede considerar eso. Como no está en la Biblia, entonces celebrarlo es antibíblico. Pero no tiene relación con eso, ¿no? Claro. Entonces, estemos atentos. Vamos a analizar esto, ¿verdad?, a la luz de la palabra. Entonces, en la Biblia encontramos mandamientos, ¿verdad?, explícitos y principios bíblicos.
obviamente es más fácil seguir los mandamientos, que son más claros y que son explícitos, ¿verdad? No así los principios bíblicos, porque es un poquito más complicado, ya que los encontramos de manera indirecta en la palabra de Dios. Claro que sí, o sea, los principios no están explícitos. Claro. O sea, los mandamientos sí, no matarás, no robarás, eso está explícito. Pero todo lo que tiene relación con los principios bíblicos es mucho más profundo de entender, porque es mucho más grande. No es que sea más ambiguo, pero tiene más sentido con el hecho de que demanda la responsabilidad del cristiano de investigar respecto a lo que tiene que hacer. Entonces, por eso es importante que nosotros consideremos que los principios bíblicos son igual de demandantes respecto a la obediencia, así como los mandamientos bíblicos. Justamente. Me acuerdo yo que hace un tiempo, tratando, ¿verdad?, de transmitir, el mandamiento es fácil entender, ¿verdad? Los mandamientos de Dios. Yo explicaba acerca de los principios y hablaba de que para comprender un poquito y tener luz de ellos explicaba yo que el principio, ¿verdad?, se identifica y podemos comprenderlo, entendiéndolo como lo que va a venir y va a guiar nuestra vida, y que si yo lo practico y lo hago, voy a tener siempre una consecuencia Claro. evidente, ¿no? Es decir, es como voy a explicar así un poquito como la ley, ¿no? Si usted anda conduciendo, ¿verdad?, y le dicen, bueno, la velocidad máxima es de 100 kilómetros por hora. Entonces, si usted conduce a 120, es muy probable que en unos kilómetros más adelante, ¿verdad?, lo detenga la policía, los carabineros, porque usted sobrepasó, ¿verdad?, la velocidad que estaba ahí. Claro. Y la consecuencia de eso va a ser una multa, ¿cierto? Le van a sacar un parte, va a tener que pagar un dinero, y eso va a ocurrir sí o sí. Va a ser así, no hay manera de que no pague esa multa. Lo más que le puede pasar, bueno, en cuanto a nosotros como país, es que se la rebajen, pero las multas por exceso de velocidad y cuando usted se pasa un alto, un disco pare, no hay manera de defenderla, o sea, va a tener que pagar. Yo una vez explicaba que los principios son un poquito o tienen consecuencias de esta manera, es decir, cuando yo conozco un principio y lo practico, lo vivo, cuando ya tengo claridad de él, voy a recibir, ¿verdad?, la consecuencia de ese principio sí o sí. En el fondo, tratar de entender los principios como un beneficio. Claro que sí. Como un beneficio en este caso, ¿para qué? Para nuestra vida espiritual. Eso nos va a ayudar, es como los principios que están en la palabra, que el Señor también, ¿verdad?, ha plasmado, son para eso, para guiar nuestra vida. Y nosotros, al comprenderlos, ¿verdad?, con el corazón, al ver que están en la palabra, que vienen de parte de Dios, y nosotros los llevamos a cabo, la consecuencia de ese principio va a ocurrir y va a venir sí o sí a nuestra vida. Y yo daba a entender esto porque trataba de explicar que los principios son una bendición para nosotros. Claro. Todo lo que está en la palabra, pero lo trataba de explicar para que cada uno de nosotros nos esforcemos en ellos, ya que no es tan simple como los mandamientos, ¿no? Que dice, no robarás. No hay que robar, no robamos, ¿cierto? Pero los principios, como decías tú, son más profundos, más difíciles de entender, pero cuando nosotros logramos comprender esto, todo cambia. O sea, va a tener un beneficio sí o sí para nuestra vida, en este caso, para nuestra vida espiritual. Entonces, mire, por ejemplo, con respecto a lo que venimos hablando, voy a dar un ejemplo. El fumar marihuana, ¿es pecado? Si usted dice sí, yo le pregunto, ¿me puede decir entonces de manera más clara, profunda y directa, ¿verdad? ¿Dónde habla, verdad, que acerca de que fumar marihuana es pecado? Si lo buscamos en la Biblia, si a alguien le dijéramos. Entonces, cada uno de ustedes, por más que busque, no lo va a encontrar. Jamás va a encontrar, ¿verdad?, esto. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Puesto entonces que no hay un texto que diga que es pecado, ¿significa entonces, mis queridos hermanos, que podemos fumar marihuana? ¿Cuál cree usted que es la respuesta? Es obvio que no. Es obvio que no. ¿Pero por qué?
¿De dónde sale esto entonces? Porque está implícito en muchos textos de la Biblia. Eso es un principio espiritual. Por eso yo explicaba lo que provocan los principios espirituales en la vida de cada uno de nosotros, que como son tan profundos, ¿verdad? Y a veces tenemos que indagar más para comprender, pero es algo que necesitamos hacer. No podemos decir, el mandamiento es más fácil, este lo hago, este no. Estoy justificado, justificada no, porque siempre va a traer una consecuencia profunda, buena, como todo lo del Señor, pero los principios son esenciales para la vida de cada uno de nosotros. Entonces, esto es, o lo clasificamos como un principio espiritual. Entonces, ¿de dónde sacamos este principio espiritual con respecto al ejemplo que venimos hablando puedo hacer esto, ¿verdad? No dice que es pecado. Con respecto al ejemplo de fumar, por ejemplo, marihuana. ¿De dónde lo sacamos? 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En 1 Corintios 3:17, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, nosotros, todos, cada uno de nosotros, santo es. Ahí está el principio, ¿verdad? El que nos da a entender entonces que no debemos fumar marihuana, por ejemplo, ¿no? Porque la palabra, mire, están ahí, ¿verdad? Implícitos, pero muy claros, muy claros. Esto también tiene que ver con muchas conductas y pecados, ¿verdad? Que a veces se practican en medio de la iglesia, no solo fumar marihuana, fumar un cigarrillo, alcoholizarse, drogarse. Y muchos dicen, pero es que la Biblia no dice eso. Claro, pero son principios bíblicos profundos que deben ser parte de nuestra vida y que no podemos justificarnos porque no sale explícitamente como los mandamientos, ¿no? Claro. Ahí está la base, ¿verdad? Ahí está de la todo. diferenciación. Ahí está la diferenciación entre un principio y un mandamiento. Por eso al principio dábamos el ejemplo de un mandamiento claro, no robarás. O sea, ¿qué más tiene que decir la Biblia? Si te dice Claro. no robarás, es no robarás. Y eso en todo el abanico que conlleva el no robarás, ¿no? Está hablando de absolutamente todo. Pero respecto al ejemplo que daba mi esposa, claro, aunque legalicen la marihuana, no significa que sea buena. Claro. Al contrario, tenemos que entender que es un principio dado por Dios de no contaminar el cuerpo, sabiendo que es una hierba que tiene un montón de problemáticas, ¿no? Y que produce también adicción, y además de eso produce daño. Entonces pasa a ser un elemento que daña al cuerpo. Y en este caso la Biblia nos habla de que nosotros no debemos de destruir el templo de Dios. Dice, si alguien destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Entonces, a eso nos queremos referir, de entender que hay mandamientos que son absolutamente claros, explícitos, y hay los principios que están implícitos en la palabra. Al nosotros poder estudiar la Biblia, nos vamos a dar cuenta que vamos a encontrar mucho al respecto, mucho, e incluso la Biblia habla, cuando habla de las obras de la carne, las obras de la carne, habla de hechicerías, y cuando se habla de esa palabra hechicerías, habla de una palabra en el griego que es farmakeia, que tiene relación con pócimas, y está hablando literalmente de drogas, porque la farmakeia deriva de la palabra farmacia, de donde son las drogas que se hacen para aliviar el cuerpo, pero en esos tiempos eran mezclas que se hacían para alucinar, porque la idea era tener contacto con espíritus. Entonces, hay muchas cosas que respecto a estos principios que podemos investigar, indagar, Claro que sí. y vamos a tener luz de lo que el Señor quiere decirnos, sin duda. Así que esto, mis hermanos, para que, a modo de ejemplo, para que entendamos acerca de los mandamientos, acerca de los principios, porque hay muchas cosas que están y son parte, ¿verdad?, de nuestra vida y puede alguno sentirse confundido. Pero cuando analizamos 1 Corintios 3:17 nada más, vemos que esto es un principio, pero es un principio, no sé, es más que eso. O sea, no hay duda de cómo la palabra nos guía para no hacer ciertas cosas que algunos, ¿verdad?, pueden justificarse para hacer. Nada más como termina la parte B, ¿verdad?, de este versículo donde dice,
y da un énfasis, ¿verdad? Diciendo, porque el templo de Dios, que sois vosotros, santo es. Yo creo que esas palabras son como un golpe. Nadie puede negar que son, al corazón, o el medio batazo de parte de la palabra del Señor, para que nosotros vivamos en base a estos principios y consagremos nuestra vida para Dios. Y es un poco lo que estamos hablando los domingos, respecto al orden divino. Claro. O sea, por eso ahí, ¿cuál es el argumento de Dios? No es que diga, y yo lo prohíbo porque sí, ¿no? Porque a los seres humanos a veces no tienen argumentos para decir o para prohibir algo. Pero Dios dice, es muy simple, no hagas esto, no contaminen su cuerpo, porque su cuerpo es templo de Dios. O sea, es el lugar donde habita Dios. Y nosotros, al ver durante los domingos respecto al orden divino, Dios, para poder posar en el tabernáculo, tuvo que ver todo un orden, un orden estructural dentro de todo lo que Dios estableció para que su presencia estuviera ahí. Entonces, el Señor, más que una prohibición por nada, el Señor dice, mira, yo no puedo habitar en un templo donde no haya orden. Y lo que está diciendo el Señor, yo quiero habitar en ti, pero si tú eres desordenado, llevas una vida que no obedece mi palabra, yo no puedo estar ahí. Entonces el Señor establece que nosotros podamos entender que para que Él habite en nosotros, porque nuestro cuerpo es templo de Dios, el cual dice, sois vosotros, santo es, debemos de entender que somos apartados para Dios. Y todo lo que tenga relación a lo que pueda contaminar el cuerpo, debemos de quitarlo de nosotros. Por eso, por ejemplo, hay personas que dentro de esto mismo, ¿no? Dicen, pero la Biblia nos dice que fumar es malo. Claro. Que el cigarro, ¿no? Pero es lo mismo. El mismo principio. Es el mismo principio. No, pues la Biblia nos dice que tomar es malo. Sí, la Biblia sí es más específico respecto a eso. Si habla, ¿no? No os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución. Dice, lo cual el vino te lleva a hacer tonteras, ¿no? Tu cuerpo pasa a ser gobernado por el alcohol. Antes dicen, o sea, si quieren buscar algo, de llenarse de algo, llénense del Espíritu Santo. Entonces, mucha gente va a la iglesia, pero tiene excusas de que no puede luchar con cosas o que no quiere rendirse a cosas. Pero la Biblia nos habla, nos exhorta, de que el problema es que en un cuerpo o una persona que no entiende que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, Dios no va a estar ahí. Y en todo orden de cosas. Así es. Así que no hay duda, ¿verdad?, de esto. Y qué bueno. Esto a modo de ejemplo para entender, mire, cómo está entonces el principio cuando estas cosas que hablamos ahora, yo sé que muchos de ustedes las han escuchado por ahí, ¿cierto? Nos falta el que se justifica, pero a través de este principio, ¿verdad?, nos queda claro que el principio va a guiar nuestra vida, que es muy profundo y que el principio también está establecido en la palabra de Dios para ayudarnos, para aclarar nuestro caminar en Él. Ahora, esto a modo de ejemplo. Ya, pastores, ¿y qué de la Navidad? ¿Dónde está? ¿Cómo podemos saber entonces con respecto a la Navidad? ¿Qué dice la Biblia, verdad? Ya que sabemos que no hay un mandamiento que diga no celebrarás, sí celebrarás, ¿cierto? No. Entonces, debemos analizar los principios a la luz de la palabra para nosotros tener también una actitud correcta. ¿Ya? Entonces, ya que entendemos, ¿verdad? Nos queda claro el ejemplo y ahora vamos a ver con respecto entonces a la Navidad. Mire, hay muchos que argumentan que la Navidad es de origen pagano. Si argumentamos que es de origen pagano, estaremos en serios problemas. Y esto sí es un problema muy grave, gravísimo. ¿Sabe por qué? Porque tendríamos que irnos a vivir entonces fuera del planeta. Por ahí un comentario es: tendríamos que vivir en la luna. Pero yo creo que en cualquier parte menos sobre esta tierra. ¿Por qué? Porque resulta que con respecto a este argumento, miren, nosotros estamos rodeados y hay muchas prácticas que sin saber, ignorantemente, tienen que ver o tienen un origen pagano. O sea, estamos llenos de... Claro. Estamos rodeados y llenos de prácticas de origen pagano. Si alguien argumentara esta simple palabra, por eso le digo, estaría muy grave problema porque todavía no hay ninguna, no existe nada creado que nos pueda llevar a otro planeta. Sí, a otro país, ¿verdad? En avión, pero no a otro planeta. Y ese argumento es el que un poquito nos deja así como... No es un buen argumento, a eso quiero llegar. Mire, por ejemplo, si hablamos de muchas cosas que tienen su origen, ¿verdad? O que vienen tienen este origen pagano, los días de la semana.
Otro, muchos nombres de personas, ¿verdad? Los nombres que hasta cuesta tanto elegir para los hijos son de origen pagano. Hay hermanos que les gusta discutir y si llaman, si su nombre empieza o es de origen pagano. Claro, incluso muchos de ustedes estando en el Señor y todo, igual le ponen nombres a sus hijos, hijas, que son de origen pagano. Sobre todo cuando ven la moda de los nombres, ¿no? O sea, no tienen ni idea de dónde viene el nombre. Claro. Por eso los hebreos tenían se ocupaban tanto del nombre de sus hijos, a la larga, porque era trascendente. Pero hoy día las personas le ponen como quieren a sus hijos, no considerando absolutamente nada. Otro, mire, por ejemplo, la corbata, cuando uno estudia, ¿verdad? Es de origen pagano. Su origen es religioso, tenía que ver con la adoración a la diosa Isis, que tenía una especie, ¿verdad?, de pañuelo anudado en el cuello conocido como el nudo de Isis. Los antiguos egipcios le ataban a los difuntos un pedazo de tela alrededor del cuello con el nudo de Isis como una protección para la otra vida. Y hay, por ejemplo, cristianos evangélicos que dicen que sin corbata no se puede ir a la iglesia. Claro, que no, que es del diablo, no hay que andar con la corbata. Claro, que hay que andar con el... Entre paréntesis también está mal, ¿verdad?, irse al otro extremo. Claro, decir que no, que está... Que andar es así pagano, como sea, que no se puede usar la corbata. Es que eso es lo que estamos tratando de explicar. De dar a entender, porque mucha gente sataniza ciertas cosas y le da un aspecto de santidad a otras. Claro. Como pasa en muchas iglesias, que, como te decía, eso de la corbata le dan como cierto grado de espiritualidad. Pero cuando vemos el origen, o sea, el origen del por qué existe, claro, es completamente pagano y uno dice, no, mejor ya ni uso, ¿no? Eso pero bueno, todo. como hay un equilibrio en el corazón del creyente, pues uno dice, bueno, ya. Lo que pasa es que la idea es que entendamos eso. Si fuera por eso yo decía, no, como un chiste, suena como un chiste, tendríamos que irnos del planeta. Claro. Porque no podríamos hacer muchas cosas. Ahora, nuestra esperanza, nuestra confianza está en el Señor. Él conoce los corazones y por qué hacemos las cosas. También sería un extremo ir, no, voy con short nomás y playera, la iglesia polera. Sí, total. Y argumentar eso, ¿cierto? Que también sería como no entender, ¿verdad?, quién es Dios. Porque, ¿por qué yo hago ciertas cosas? Y ahí está el asunto. ¿Por qué, por ejemplo, los varones se visten ordenadamente, ¿cierto? Lustran sus zapatos, se ponen una camisa, se ponen un saco, se ponen un traje, una corbata. ¿Por qué? Porque las mujeres andan vestidas decorosamente, ordenaditas. Incluso hay muchas tiendas de ropa donde compramos ropa que a lo mejor no conocemos la historia de ciertas cosas, pero incluso sus dueños de esas tiendas adoran a los Baales, a otros dioses. Claro. No podríamos entonces hacer nada. En conclusión, mire, un poquito yo le contaba esto porque, como decíamos, qué interesante ver que con respecto a este tema, ¿verdad?, del origen, ¿verdad?, o cómo es que se habla de la corbata, muchos hablaban opuestamente a eso. Pero ni uno ni el otro extremo, ¿verdad?, está bien. Otro, mire, los billetes con imágenes de dioses y símbolos masones. Claro, sobre todo el dólar, ¿no? No podríamos viajar a otro país. Sobre todo el dinero cuando hiciéramos el el cambio. dinero americano es muy evidente. Tú ves un billete americano y un dólar y está lleno de imágenes De y símbolos. símbolos y todo el rollo. Pero además eso es importante entender, por ejemplo, en las monedas antiguas en Roma se acuñaba la imagen del César, César. ¿no? Y hoy también lo vemos en nuestros billetes, nuestras monedas. Igual hay imágenes de hombres. No Usted puede podríamos decir- usarlo. y usted puede decir, ¿y eso qué tiene que ver con paganismo? Pues tiene relación porque eran lo que significaba era que el usar el dinero tenía relación con la pertenencia a un lugar, que ese era dinero perteneciente a, y la imagen hablaba de prácticamente el dueño, ¿no? Claro, como de idolatría a él, ¿no? Claro, Haciendo- a la larga era una cierta Claro. idolatría. Incluso cuando Jesús habla respecto al dinero, ¿se acuerdan? Cuando viene Pedro y le dice, oye, hay que pagar los impuestos, y dice, bueno, anda, saca un pez y vas a encontrar dentro del pez una cantidad de dinero y paga los tuyos y paga los míos, dice el Señor. Y es impresionante, ¿no? Jesús pagando impuestos Claro. a Roma era impresionante. Pero eran monedas acuñadas tenían la imagen del César, que hablaba de la propiedad y la adoración al César. Era un dios. Entonces, si nosotros no nos fuéramos al extremo, o sea, ni el dinero podríamos usar. Claro. Digo, yéndonos a ese extremo de no, que todo es pagano, porque a la larga todo es pagano. Es más,
si nos damos cuenta, como lo que tú decías, siempre se habla de empresas muy grandes, de refrescos, de dulces o de ropas, que son gente que hacen pactos satánicos. Y ahí que, nosotros andamos hasta con la marca a veces, sin saber. No, y que según sacrifican niños y bueno, mil cosas, ¿no? Y pueden ser ciertas, pero si, o sea, nosotros no lo sabemos a ciencia cierta, entonces el hecho de que nos vayamos a un extremo de satanizar todo o de creer todo lo que se dice o simplemente de argumentar sin una base bíblica concreta o sin un corazón concreto, nos vamos a desviar y nos vamos a ir al extremo peligroso que es el otro, ¿no? Claro. Que es el satanizar todo y ahí cómprese un cohete y váyase a la luna. Ahí va a ser el único lugar donde va a poder vivir Pues sí. sin idolatría, o sea, sin estar rodeado de la idolatría, no que uno haga idolatría, sino que está rodeado de la idolatría. Ahora, podríamos hablar muchas historias y esencias de cada cosa que hoy día ustedes, nosotros, ¿verdad? Tenemos ahí, mire, y la usamos y no sabemos, ¿verdad? Pero la importancia o lo importante de esto es que a través de estos puntos, ¿verdad? Que vamos hablando, que cada uno de ustedes entienda y analice que esto sucede. O sea, estamos inmersos en un mundo que así es la cosa. Si nosotros pusiéramos atención en cada detalle, no podríamos vivir. Sería invivible. Por eso de irse a la luna, no en un cohete. Claro. Pero nosotros debemos centrarnos. Ahí es donde nuestro corazón, nuestra vida está puesta en Cristo. Por eso es que somos salvos por su gracia. Por eso es que no es algo de nosotros, es algo dado totalmente por Él. Porque toda nuestra vida ahora está en Él, nuestra confianza, la fe, todo lo que hacemos y todo lo que nosotros tenemos, si lo hacemos con un corazón para Dios, Él lo sabe. Él lo sabe si usted está a lo mejor, no sé, haciendo una cena y si usted va a aprovechar esta cena para agradecer a Dios las bondades que tuvo este año, porque con respecto a la celebración, también con respecto a esto, ¿verdad? Cada uno de nosotros, los que nos hemos arrepentido, hemos nacido de nuevo, ¿cuántas son nuestras celebraciones en este sentido? Cada día. Pero tampoco podemos decir, ay, no, yo celebro cada día, ahora no, para mí no es nada, no. Porque el mundo, la gente nos mira y podemos dañar a alguien. O a lo mejor el que tiene un corazón para Dios, ocupar este tiempo, como le decía, para agradecer a Dios, ocuparlo para bien, ocuparlo para predicar, ocuparlo para que los demás vean que usted con mayor razón que entiende la palabra de Dios, usted viene y honra a Dios con su manera de vivir. Como usted este día es el día en que, de la Navidad, es el día en que los de afuera pueden ver cómo se hace una verdadera celebración, cómo se agradece de verdad. Porque los del mundo se embriagan, se drogan, hacen sus fiestas, ¿verdad? Celebran, además, con inmoralidad, todos juntos. Este es el tiempo, ¿verdad?, en que muchos de nosotros podemos dar un lindo testimonio, un hermoso mensaje. Ni es necesario que entonces tengo que ir a predicar. No se trata de eso. Estoy hablando de cómo hacemos las cosas. ¿Quién mejor que nosotros para levantar y honrar al Señor y levantar su nombre? Nosotros. Miren, nosotros creemos que celebrar la Navidad no es un asunto de bien o de mal. Ya que las Escrituras, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento nos provee el principio de la libertad de decidir si queremos, ¿verdad?, ser parte de estos días o no. Tenemos la libertad. Dios está ahí, mire, para que nosotros seamos capaces de decidir cómo vamos a andar, cómo vamos a hacer las cosas. O sea, ese es el principio de la libertad. Claro. El poder decidir si hacerlo o no, si ser parte o no. Y yo creo que eso es lo más importante, entender que nosotros como creyentes, si alguien lo va a celebrar de la manera correcta, Pues bien. tiene libertad. Claro. Y si alguien siente que no lo quiere celebrar, pero de la manera correcta, sin ofender, sin maltratar, sin herir. Sin, por favor, publicar versículos que digan, oh, mire, y mandan ¿cómo se llama cuando mandan una historia? Mandan No su sé argumento. cómo se dice su onda, pero sí, hacen... Sí, porque aunque usted lo deje ahí en internet, igual es como ofensivo, ¿no? Y No, y confunden a los más débiles. claro, y la Yo creo que idea eso es lo peor, ¿no? de lo que estamos hablando es eso, es que entendamos que, mire, ni para bien ni para mal. Cada uno tiene esta libertad de la que hablábamos. Mire lo que dice Romanos del capítulo 14, vamos a ir leyendo en adelante. Dice,
Reciban bien a los cristianos. Estoy en la Biblia lenguaje sencillo, ¿ya? Usted ahí tiene su versión. Reciban bien a los cristianos débiles, es decir, a los que todavía no entienden bien qué es lo que Dios ordena. Si en algo no están de acuerdo con ellos, no discutan. Versículo 2. Por ejemplo, hay quienes se sienten fuertes y creen que están bien, Que está bien. que está bien comer de todo, mientras que los débiles solo comen verduras. 3. Pero los que comen de todo no deben despreciar a los otros de igual manera. Los que solo comen verduras no deben criticar a los que comen de todo, pues Dios los ha aceptado por igual. Versículo 4. Ustedes no tienen derecho de criticar al esclavo de otro. Es el dueño del esclavo quien decide si su esclavo trabaja bien o no. Así también Dios es el único que tiene poder para ayudar a cada uno a cumplir bien su trabajo. 5. Permítanme darles otro ejemplo. Hay algunos que piensan que ciertos días son especiales, mientras que para otras personas todos los días son iguales. Cada uno debe de estar seguro de que piensa lo correcto. 6. Los que piensan que cierto día es especial lo hacen para honrar a Dios. Y los que comen de todo lo hacen también para honrar a Dios y le dan gracias. Igual sucede con los que solo comen verduras, pues lo hacen para honrar a Dios y también le dan gracias. Mire, qué bueno cómo estos versículos, ¿verdad? Este texto muestra un principio espiritual para elegir legítimamente cualquier día y celebrar lo que decidamos, incluyendo, ¿qué cree usted? Navidad, como el día, ¿verdad? Sí, para como el un Señor. día para el Señor. Claro. Nosotros creemos entonces que la Navidad nos da una gran oportunidad para exaltar y celebrar al Señor. Y nosotros, con mi esposo, de manera personal, siempre hemos ocupado todo el fin de año, Navidad y Año Nuevo, ¿sabe para qué? Para dar gracias a Dios. Nosotros, de manera particular, ya yo les cuento, ¿no?, lo que nosotros hacemos. Nosotros sí hacemos una cena. Ocupamos esa cena y por ahí si hay alguna familia, ¿verdad?, de nosotros que nos está viendo, ellos sabrán que esto es cierto. Nosotros los días de Navidad, de manera particular, nos quedamos en casa con nuestros hijos solitos y a nuestra familia les vemos los días siguientes, antes o tal vez a fin de año. Pero ¿sabe por qué? Porque nosotros ocupamos este día para estar con nuestros hijos y transmitirles el Evangelio, ahora sí, no diciéndole porque de tal manera, ¿cierto? Ellos ya saben eso. Les transmitimos la palabra de Dios textual, se les enseñamos. Pero ese es el día que nosotros ocupamos para dar gracias a Dios y incluimos, ¿verdad?, a nuestros hijos. Y ocupamos ese día para agradecer como familia. Nosotros somos 5. Nos sentamos los 5 y el tiempo que tenemos de cenar y de darles a ellos un presente, un regalo, es para que ellos sepan que Dios ha sido bueno siempre, desde principio a fin, con nosotros, que Él nos ha bendecido y que nosotros por eso les bendecimos a ellos. Porque olvídese que le digamos que Santa Claus o el viejito pascuero o los reyes trajeron los regalos. Si algo, ¿verdad?, ellos reciben, primero la cena que recibimos, el poder compartir, nosotros transmitimos como familia que es gracias a Dios. Y es el día que, esto es bien personal, nosotros en medio de la cena, antes de cenar, todos decimos unas palabras. Ahí aunque nos demoremos un poquito. Y me acuerdo yo cuando mis hijos, nosotros tenemos 3, la más chiquitita es Michelle, y que tenía como 4 años, ¿verdad? Cuando ellos empezaron a hablar fluidamente y eran chiquititos, ¿no? O sea, hablaron fluidamente antes. Pero apenas veíamos que ellos tenían la capacidad de expresarse bien y comprendían las cosas. Yo les digo esa edad más o menos, pero de cuenta apenas pudieron ellos expresar lo que querían, lo que sentían. Desde siempre le hemos dicho, ya, usted va a hablar primero y va a dar gracias a Dios. Chiquititos. Y ellos decían sus palabras, nunca dijimos, no, es que no saben. Miren, chiquititos. Y cada uno de ellos siempre tiene su manera y hablamos, ¿verdad? Y no delante de nadie.
Es en privado. El único que está ahí, mire, es Dios. Viendo el corazón y viendo, ¿verdad?, cómo uno busca la manera, el momento. Porque los demás, mire cómo celebran, como les decía yo, se embriagan, hacen sus cosas. A veces hasta salen con pleitos. Hasta los días que más muere gente son los días de estas festividades. Porque muchos pleitos surgen, pero mire, es una oportunidad, no para que a veces ni lo van a ver, pero usted ahí en privado, Dios lo sabe. Cómo usted celebra, cómo usted honra a Dios. Y nosotros hacemos eso. Y ahora mis hijos ya están grandes, son jóvenes. Y ahora ya sus maneras, sus palabras de agradecer a Dios, dicen desde lo más simple hasta lo más complejo, usan sus palabras y con todo el corazón, ¿verdad? Ellos dan gracias a Dios. Y saben que si algún beneficio, regalo, o nosotros los bendecimos, ellos saben que no hay ningún otro mérito, ni siquiera en nosotros, que es Dios el que nos ha dado ese regalo, esa posibilidad, la bendición de darles, de bendecirlos. Y ellos dan gracias a Dios por todo lo que tienen, por todo lo que reciben. Y ocupamos nosotros la noche de Navidad, cenamos, ¿verdad? Y sí lo hacemos. Y pensando en Dios, honrando a Dios. Y lo hacemos para Él. Y compartimos con alegría. Y si en algún momento no ha faltado el que nos ha acompañado, ¿verdad? Cuando está solo. Siempre uno a veces invita a alguien. En algún momento lo hemos hecho. El invitado se suma aquí también y tiene que hablar y da gracias a Dios. Y sea un invitado que está recién conociendo a Dios o lo conoce de hace tiempo o anda medio ahí nomás. Y si Dios nos guía, ¿verdad? Y Él está con nosotros, alguna vez nos ha tocado, ahí también se suma y da gracias a Dios y ve cómo dar gracias a Dios y cómo lo hacemos. Y aprende. Y eso es lo que nosotros hacemos. Y bueno, yo se los comparto porque así lo hacemos nosotros. Creemos que es una oportunidad, ¿verdad?, para dar gracias a Dios, ya no solo cada día, sino que ese día especial que se ha plasmado como una fecha, ¿verdad?, y todo el mundo lo hace. Nosotros aprovechamos y damos gracias a Dios y lo hacemos de esa manera. Sí, además es importante a nuestros hijos, ¿no?, enseñarles desde pequeños todo, las fechas, las festividades, el por qué, el cómo, el cuándo. O sea, yo creo que es básico, esperamos de que ninguno de ustedes por favor tenga ese concepto aún de sus hijos, ¿no? De venga un señor panzón de rojo a entregar regalos, ¿no? Sería el colmo, básicamente porque estás dando mérito a alguien que no existe. Y segundo, porque eso sí ya es mitología y eso es algo que a los niños les hace daño más que ayudarles. Pues sí. Pero además de eso, debemos de centrar a nuestros hijos del por qué se celebra. Para los que lo celebran, ¿no? Porque estamos viendo los dos casos, el que celebra y el que no. Tenemos que centrar a nuestros hijos del por qué se celebra. Y el por qué se celebra, como dice el apóstol Pablo a los romanos, si alguien lo celebra, lo va a hacer para la gloria de Dios. Claro. O sea, si alguien lo va a hacer, no, o sea, porque muchos dicen, no, que el árbol de Navidad. Pues el árbol ahí está, si es que lo ponen o no, eso es cada quien, pero evidentemente nadie se está postrando ante el árbol, ¿no? Para adorarlo. Pues sí. Es por lo mismo, nadie se pone corbata por adorar a la diosa Isis, ¿verdad? Claro. Entonces, es importante entender que quien lo hace, enseña a sus hijos que lo está haciendo para glorificar a Dios, para recordar y para entender, como mi esposa lo dice, como lo hacemos nosotros como familia, ¿no? De darles a entender a nuestros hijos la importancia de la salvación por medio de Jesús. Pero además de eso, que ellos sepan que todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que Dios provee, viene de Dios. Viene de Dios, aunque nosotros nos esforcemos mucho todo el año y hagamos muchas cosas, viene de Dios. Claro que el Señor nos da la fuerza, nos da la vida para hacerlo. Y asimismo ellos puedan crecer bajo esa convicción y conciencia, sabiendo de que Dios es el dador de todas las cosas. Y así ellos van a crecer siendo adultos. Y si llegaran a considerar el festejar la Navidad, ¿cómo lo van a hacer? De la manera correcta, sin duda. Mire lo que dice Pablo con respecto a esto. Romanos 14, del 13... Nos quedamos 14, en el 6 y ahora nos vamos a pasar al 14-13. Justamente. Dice, ya no debemos criticarnos unos a otros. Por favor, mis hermanos, ya. No debemos criticarnos unos a otros. O sea, respecto, acordemos el contexto. Está hablando del que come solo verduras y el que come de todo y el que celebra algunos días especiales y el que no lo hace. Claro. A eso se refiere de la crítica, para que no... La gente no se vaya a otro, no me critiques, porque así lo dice la Biblia. Sí, ¿cierto? Está en un contexto. Claro, y estamos hablando, acuérdese, del que decide, ¿verdad? Tal celebrar cosa. Y el que comer. Claro, Pablo decía, por favor. Dice entonces, ya no debemos criticarnos unos a otros. Al contrario,
No hagamos que por culpa nuestra un seguidor de Cristo peque o pierda su confianza en Dios. Esto refiriéndose también, como hablábamos antes, a los más pequeñitos, a los débiles, a los que están recién. Hay muchas cosas que les cuesta entender. Entonces no podemos decir, mira aquí, allá. Imagínense, usted le manda un video, no sé cómo se llama, ¿no? Un video, un meme, un TikTok, lo que sea, que tenga que ver con, no sé, mira, esto es satánico, mira esto aquí, mira, explicando alguna postura particular, porque le puede ser estorbo. Entonces dice, no hagamos que por culpa, ¿verdad?, nuestra un seguidor de Cristo peque o pierda su confianza en Dios. A mí, dice nuestro Señor Jesús, me ha enseñado que ningún alimento es malo en sí mismo. Pero si alguien piensa que alguna comida no se debe comer, entonces no debe comerla. Estoy en el lenguaje sencillo, ya en la Biblia, lenguaje sencillo. Si algún hermano... 15. Si algún hermano se ofende por lo que ustedes comen, es porque no le están mostrando amor. No permitan que por insistir en comer ciertos alimentos acabe en el infierno alguien por quien Cristo murió. 16. No permitan que se hable mal de la libertad que Cristo les ha dado. 17. En el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se bebe. Más bien lo que importa es hacer el bien y vivir en paz con alegría, y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu de Dios. Sí, claro, pero yo quiero avanzar 22 y 23 porque tiene relación con esto para hablar del contexto. Léelo, mi amor, ¿para qué? 22 dice, por favor, lo que ustedes decidan sobre estas cosas es algo entre Dios y ustedes. Dichosos los que se sienten libres para hacer algo y no se sienten mal de haberlo hecho. 23. Pero si alguien no está seguro si debe o no comer algo y lo come, hace mal porque no está actuando de acuerdo con lo que cree. Y ustedes bien saben que eso es malo, pues todo lo que se hace en contra de lo que uno cree es pecado. Ahora, porque yo quise terminar con el 22 y 23 porque explica de algún modo el hecho del comer o del de festejar. Y el comer incluye el beber, acá en el versículo 17. Dice, en el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se bebe. Hablando de los que pertenecen al reino, ¿no? Evidentemente claro, no está hablando del reino en sí mismo porque no estamos en el reino de Dios. Dice, en el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se bebe. Más bien lo que importa es hacer el bien y vivir en paz y con alegría. Y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo. Aquí es donde muchos ahora están aplaudiendo ahí en su casa. Yo sabía que había un texto donde dice la Biblia que yo puedo comer y beber lo que quiera. No. Aquí hay un problema. Para nosotros entender esto tenemos que ver el contexto de lo que estamos hablando. Primero, el contexto político es muy simple. Pablo le está hablando ¿a quién? A los romanos, ¿verdad? Ok, ¿qué significa esto? Pablo le está hablando a gentiles convertidos al evangelio. ¿Quiénes son los que criticaban lo que comían los gentiles? Los judíos que estaban en Roma. ¿Por qué? Porque los gentiles comían alimentos que los judíos no comían. Claro. Entonces, ¿cuál era la crítica en la iglesia? Habían gentiles y judíos, y los judíos decían, no, pero es que ese hermano come cerdo, y nosotros tenemos prohibido comer cerdo. Claro. Entonces ahí Pablo dice, oye, no se juzguen por eso, porque él no viene de la tradición judía, él come otras cosas, y no se juzguen por lo que comen, claro, ni lo que beben. Ahora, ¿por qué Pablo es tan específico y dice que algunos hermanos ahora comen solo verduras y otros comen de todo? Y aquí viene la explicación, que esto... que no lo lleven por otro lado, claro, ¿no? Y esto lo explica todo. En Roma, todas las carnicerías, toda la carne que se vendía en Roma era dedicada a los ídolos. Toda, absolutamente toda. Es más, si usted no ha visto el curso de Historia de la Iglesia, le invito, ya llevamos 14 semanas, donde hablamos incluso en un momento del periodo en que los emperadores, como ya no había idolatría y el cristianismo se propagó tanto, no tenían a quién venderle la carne de los sacrificios a los ídolos. Entonces empezaron ellos a tratar de captar más paganismo para poder vender la carne. Ahora me explico. En Roma entonces toda la carne que se vendía en todo el imperio era carne dedicada a los ídolos, a los dioses, ¿verdad? Para que hubiera prosperidad, para que hubiera abundancia, etc. Entonces las carnicerías estaban llenas de carne dedicada a los ídolos. Entonces quien compraba carne se creía, o muchos creían que participaba de la idolatría. Claro. Por eso algunos hermanos decidían no comer carne, sino solo verduras. Y ahí eso explica un texto. La polémica, claro.
Pero el apóstol Pablo, al darse cuenta de esto, dice, no, están cometiendo un error porque el que está comprando carne no está participando directamente de la idolatría. Lo que está haciendo él es comprando para comer. Provisión, claro. Claro, y esa provisión él glorifica a Dios con lo que come. Ahora, ¿por qué cuando llegamos al 17 habla del que come y bebe? Porque el vino también era una de las cosas que se dedicaba a los ídolos, sobre todo al César. Recordemos que para adorar al César se derramaba también un poco de vino en el piso, como algunos hermanos cristianos lo hacen. Uf, sí. Eso sí que ya es el otro extremo. No, eso sí es idolatría porque eso están es una mezcla, haciendo porque una práctica romana hacen respecto la de la Santa idolatría. Entonces, lo que explica el apóstol Pablo es que ese vino, que era, y ya lo hemos explicado muchas veces, que era un vino que se adelgazaba con agua por algo muy simple, porque el agua no se podía beber, no era bebestible. Entonces, lo que se hacía con el agua para purificarla era que algunas personas hervían algunas aguas y otras aguas se le echaba vino, porque el vino era como un antiséptico natural en el agua que quitaba bacterias y todo, y se podía beber ese vino. Entonces era un vino adelgazado en agua. Entonces lo que está diciendo Pablo es que nadie los juzgue en lo que comen y en lo que beben, porque a la larga ustedes no lo están haciendo con la conciencia de la idolatría, sino por medio del Espíritu Santo. Esto quiere decir, Dios es quien les provee, ustedes compran para comer el pan, este vino que era adelgazado en agua para poder beber, porque no había agua, ya lo entendemos, ¿verdad? Pero habían otros hermanos que decían, no, es que si tú compras carne, estás pecando. Si tú compras vino, estás pecando. Y Pablo ahí tuvo que llegar a hacer este consenso, como un principio bíblico. No juzguen, sobre todo dice a los más débiles que no saben. Porque hay gente como débiles, es como estos romanos, ¿verdad? Que habían abierto sus ojos, que Dios los había llamado, Claro. y que eran parte, ¿verdad? De esta salvación, pero ellos estaban recién y tenían todo un pasado, ¿verdad? Claro. Toda una vida, otra forma de vivir, cómo los criaron, y tenían esto. Entonces ellos, mientras iban entendiendo muchas cosas, por eso habla de igual de los débiles, iban en este proceso y los demás como que eran, ¿verdad? Radicales, tenían eso. Y es como hoy Lo que pasa día. es que a veces más que radicales es más tradicionalistas. Buscan Claro. más la tradición. Es de algún modo... Como sus normas. A ver cómo podemos verlo. Por ejemplo, hoy hay algunos hermanos que no ponen arbolito porque no quieren. Claro. ¿No? Porque dicen, no, me da flojera. No les claro. Pero hay otros que dicen, no, es Nimrod. Claro. No, es que acá la idolatría de los Baales. Pero sí, pues andan con sus otras cosas, ¿no? Bien idólatras, ¿verdad? Bien idólatras, O claro. son bien groseros, o son bien atrevidos, son bien parados, ¿verdad? Son bien, para otras cosas sí, ahí comparten toda la idolatría que ellos, consideran está bien, pero para otras cosas se ven extremistas, ¿no? Llegando a un extremo de hacerse o sentirse que hay cosas que no toleran por amor a Dios. Y ahí es donde se equivocan, ahí es donde hay un error, porque hay Claro. gente que no lo hace, y hay gente que no sabe, hay hermanos que dicen, ¿y ahora qué hago en esta Navidad? Ahora soy cristiano. ¿Que el arbolito qué? Entonces ya escuchan el comentario de no, ese es satánico. Y el hermano dice, oye, pero... Y después ven, por ejemplo, una imagen de un pastor predicando y atrás su arbolito de Navidad, ¿no? El pastor. Entonces, oye, pero, pues, ¿qué onda con el pastor, con el arbolito? Pues, ¿qué? ¿Sí o no? Claro. Entonces, ahí están entre la lucha entre el radical extremista de la idolatría o contra idolatría y el otro pastor que si no explica de lo que se trata, pues va a llegar a un problema esta persona moral. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer. Por eso, al entrar en el contexto de este capítulo 14 en el libro de Romanos, nos permite darnos cuenta que la libertad en el Señor no es el libertinaje que nosotros pensamos, que ya Navidad y Año Nuevo, Hago lo que quiero. yo me voy a destrompar y voy a hacer lo que yo quiera. Claro. No, se trata de hacer todo, como dice la palabra, para la gloria del Señor. Claro que sí. Así que esa era un poco la problemática de ese momento y Pablo, ¿verdad? El apóstol, maravillosamente, ¿verdad? Hace un consenso y le explica. Obviamente el que entiende la palabra se va a dar cuenta que el criterio del apóstol Pablo es un criterio lleno de amor, de sabiduría, hasta con sentido, ¿verdad? Con un sentido, ¿verdad? En el Señor, y es lo que nosotros, mis hermanos, debemos entender. A eso Sí. queremos llegar. Esto aplica en este caso. Depende de cada situación, ¿verdad? Se va viendo. Pero en este caso,
si va a hacer una cena o no, va a celebrar o no, puede darle un regalito a su hijo o no, pone el árbol o no. O sea, a eso nos referimos, ¿verdad? Si nosotros tenemos un corazón para Dios, qué bueno, o sea, gloria a Dios. Y si ustedes no quieren y se sienten bien tranquilos, pero tampoco no hablan cosas, ¿verdad?, que son extremas o y sea, no sin son dañar. bíblicas, claro. Es que yo creo que ahí está el equilibrio. El equilibrio es, yo tengo una conciencia, Dios me ha permitido escoger qué hacer. Y si hago una cosa o no la hago, es para la gloria de Dios, pero también no tengo que afectar y menos infectar a los demás. Ahora, esto en este caso, ¿cierto? Porque Claro. hay cosas, ¿verdad?, que nosotros como cristianos, voy a hacer la aclaración. O sea, esto no tiene que ver con otras cosas esenciales que nos llevan a ser Pues sí. hijos de Dios. El buscar la santidad, ¿verdad?, no estar en pecado, no participar, ¿cierto? Eso, hay una lista grande. Eso es otra cosa. Estamos hablando en este caso con respecto a este tema específico y aplica, ¿verdad?, el hacer lo que ocurría en este tiempo aquí en la carta que hizo Pablo a los romanos, porque son temas, ¿verdad?, que pueden surgir. Entonces, para aclararlo, nosotros vemos lo que ocurría aquí también, ¿verdad?, con la iglesia en Roma, que estaba pasando esto con respecto a este tema, y nosotros estamos hablando de esto específicamente, pero no sacarlo, ¿verdad?, de contexto e irse para otro lado, ¿ya? Claro. Bueno, esperamos que sí, ya hemos avanzado y tratar de entender un poco eso. Mire, ahora algunos principios, ¿verdad?, que nos dan la pauta para celebrar el nacimiento de nuestro Señor. Ahí vamos a ver en Lucas capítulo 2 del 4 en adelante. Dice la celebración entonces de los ángeles que anunciaron el nacimiento del Señor. Miren lo que pasó. El Lucas 2, 4. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. 5. Para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, embarazada. 6. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. 7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. 8. Había pastores en la región que velaban y guardaban vigilias de la noche sobre sus rebaños. 9. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. 12. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Mire lo que dice el 13, repentinamente se entrega el mensaje, ¿verdad? Este ángel apareció con él una multitud de huestes celestiales. ¿Sabe lo que es una hueste? Ya no me acuerdo las medidas, pero son ejércitos. Sí, por son cantidad, ¿verdad? Dice que decía, miren, no era solo el ángel, dice que apareció una hueste. Estos son ejércitos, cantidades, ¿verdad? Que decía, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Se imagina usted cuando hablamos de este ejército de ángeles, una hueste? Está hablando... O sea, no dice una huestes. No, dice una multitud de las huestes celestiales. Claro, yo tenía la medida de las huestes, pero No. es un ejército. O sea, ¿se imagina todas estas voces diciendo esto? Gloria a Dios en las alturas. O sea, dígame usted ahí, cada uno juzgue en su casa si esto no es una celebración. ¿Cierto? Porque lo que pasa también que cuando hablamos de celebración, luego nuestra mente asocia
celebración, fiesta, cosas para comer, cosas para tomar, todos juntos, abatotados, una gran cantidad, y gritando, bailando, pero no para el Señor. O sea, cuando celebración, pero déjeme decirle, estamos hablando de una celebración, ¿verdad? Estamos usando este término de celebración, de celebrar la Navidad, pero, ¿cierto? Bajo el criterio del Señor, ¿qué es? ¿Verdad? La palabra habla de eso también, estamos hablando en este contexto, pero dígame usted, entendiendo, ¿verdad?, el contexto, que si cuando el Señor nació, ¿había o no había celebración? ¿Sí? Si lo analizamos, imagínese, una hueste, muchas voces juntas. Una multitud. Una multitud. No una hueste. Sí, Dice pero me la refiero a mucha gente. No es que se refiere, es que una hueste es como un ejército, como un Claro. batallón. Cuando dice una multitud de huestes, son muchos ejércitos, es- muchos batallones. Multitud es mucho, Eso, ¿cierto? por eso. Es como algunas noticias o más que hemos visto ahora de los que están ahí reunidos para entrar al mall, todos, ¿verdad? Y amontonados, una multitud, pero multitud es más que eso, ¿ah? Pero dice que todos juntos alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas. Oh, ¿quién puede negar que aquí no hay una celebración? ¿Quién puede decir, no, analícelo, véalo en su Biblia, es la misma, ¿verdad? La versión que quiera. Y va a ver cómo, ¿verdad? Estos ángeles que venían, miren, del cielo. O sea, del cielo hay celebración, hay gozo en cuanto a lo que ocurrió, el nacimiento de nuestro Señor. ¿Cómo nosotros no lo vamos a recordar? ¿Cómo nosotros no vamos a sentirnos felices? Nos sentimos felices cada día, pero ¿cómo no en recordar que hubo un día que Él nació, que Él vino, y eso cambió la historia, cambió nuestra historia, la historia de cada uno, la historia de cada familia. Ahora nosotros somos otros. Íbamos por un camino derecho a la perdición para otro lado y ahora vamos para otro lado. Esto ni siquiera tiene que ver con recursos, con hacer cosas, sino que tiene que ver con el corazón, un corazón lleno de gratitud, lleno de alegría, lleno de celebración, para honrar a Dios. Debemos de, hermanos, cada uno hacer este análisis a la luz de la palabra. Aquí, miren, no caben los que ni siquiera dicen una palabra. Si a veces vamos a la iglesia y ni cantamos, ni glorificamos a Dios. Debemos de hacerlo y también debemos de, mire esto otro, ¿cómo vamos a celebrar? Qué increíble, qué sorprendente que algunos, ¿verdad?, cristianos que se llaman hijos de Dios dicen que la Biblia no dice nada de celebrar el nacimiento de Cristo. O que no hubo celebración. Yo no sé qué va a hacer usted este jueves, pero una cosa sí le digo, hubo celebración en el cielo, hubo celebración aquí en la tierra. Mire, del cielo vinieron a celebrar. Ellos mismos convocaron a otros, dice la palabra que convocó, ¿verdad?, a los pastores. Vinieron, ¿verdad?, de tierras lejanas a ver si, no a ver si estaba, ya sabían que estaba, ¿verdad? Estos hombres, ¿verdad?, que eran guiados por la estrella, que también se les avisó, estos sabios, ¿verdad?, que vinieron y que también no solo eso, trajeron presentes al Señor. ¡Wow! Quisiéramos, ¿verdad? Mientras podemos, ¿verdad? Hoy día no podemos estar en ese momento, pero tenemos las consecuencias de ese momento que son gloriosas. ¿Cómo nos recordaríamos? ¿Cómo nos celebraríamos? ¿Cómo nos daríamos gracias? ¿Cómo podemos llegar a decir que no hay celebración del nacimiento de Cristo? Claro que sí. Los ángeles mismos cantaron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahora, debemos hacernos esta pregunta. ¿Es la encarnación de Jesús, el Hijo de Dios, un evento digno de celebrarse? Le respondimos al tiro. Por supuesto que sí. Cuando Jesús nació, el cielo festejó, los ángeles cantaron, hubo fiesta en los cielos. Además, este es el motivo de celebración de cada día de nuestra vida. ¿Cómo no haríamos un día, por llamarlo así, ¿no?, un día de gratitud especial para el Señor? Claro que sí. La encarnación y el nacimiento del Hijo de Dios es una obra, mire, imponente de nuestro Padre Celestial. Es la misma palabra de Dios. Nos habla, ¿verdad?, de celebrar las obras de Dios. Venimos estudiando qué es la gloria de Dios con respecto al temor de Dios. Para entender el temor, vamos, ¿verdad?, en la parte de entender, Conociendo a Dios. conociéndolo, mire, la Biblia nos llama a eso.
El Salmo 89:5 dice: celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Esos somos nosotros. Esto es lo que deberíamos hacer, esto es lo que debiéramos hacer cada día y con mayor razón ahora en este día. El Salmo 145:1 dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. El hecho extraordinario y sobresaliente que tenemos, mire, nuestro Señor Jesucristo es Y hay cristianos que no entienden maravilloso, que grande, probablemente imponente. la Navidad es el único día que tienen chance de pregonar más de Cristo aún. Además, claro. Claro, o sea, ponga o no ponga árbol, da lo mismo, pero el hecho de que la gente, no sé, haya cierta congoja a veces, saliéndose un poco de la ideología y lo que pasa con esto de regalar y todo ese rollo, pero a veces es la oportunidad que tenemos de hablar o decir, oye, ¿por qué estás celebrando? ¿Y por qué celebras? Claro. Hay maneras de hablar, ¿no? ¿Quién Del puede evangelio. mostrar mayor pasión que los hijos de Dios? Claro. Ocuparlo para eso. Mire, cuando yo leía a mi amor el Salmo 145:1, hasta este lo cantamos a veces. A ver ahí ustedes, cada uno que canta y que sienten que alaban a Dios y gloria a Dios. Mire, esta es la oportunidad, el momento de vivir esto. ¿Cómo no resaltar este hecho sobrenatural, impactante, extraordinario? Isaías 12 también dice: aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza, Él es mi fortaleza, mi canción, Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, reconoced que su nombre es engrandecido, cantad salmos al Señor, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. O sea, si hablamos de la celebración, ¿verdad? Como yo les decía, sacar, ¿verdad?, de la mente la celebración que manejan muchos, sino hablar de la celebración a la que nos llama el Señor. Mire, primero en el cielo, del cielo a la tierra. Esto no fue calladito. Y lo más extraordinario que dice: oiga, sea esparcida por toda la tierra. De alguna manera, el nombre del Señor va a llegar hasta lo último de la tierra. De distintas maneras. Hoy día todos dicen que, el internet. Sí, claro que sí, a través del internet va a llegar hasta lo último de la tierra. No, está llegando, ya llegó. Pero también como un rumor, también con celebración, Claro. también de alguna manera, mire, nadie va a poder negar y decir que nunca supo del Señor, que nunca escuchó su nombre, que nunca escuchó de sus obras, de su maravilla, de su obra, de su salvación. Qué maravilloso entonces fue la encarnación y el nacimiento del Señor. ¿Cuál fue la reacción entonces de los pastores, verdad? Estos hombres que estaban ahí, mire, como usted, como yo, ¿cómo vemos? Mire, Lucas 2, del 15 en adelante. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos, ¿verdad? Dice... O sea, perdón, pero para recordar, recién vimos que cuando anunciaron el nacimiento de Jesús, dice que vino el ángel, anunció, y después vinieron muchas huestes, Una multitud una multitud de huestes, de ángeles. y ellos vieron ese magnífico evento, o sea, Y temieron incluso. claro, y temieron, ¿no? Pero veamos cuál fue su reacción. Miren lo que sucedió. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos, ¿verdad?, al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían, es decir, fueron, mire, a pregonar. No se quedaron ahí ni se callaron. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas, dice, las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Los pastores eran como nosotros, como ustedes, como yo. Estaban, haga de cuenta, en su trabajo.
Como que estaban ellos en su trabajo, tenían turno de noche. Digo, para el que se excuse, dice, pastor, yo estoy muy ocupado. Mire, estaban en su trabajo. O sea, esto se pregonó por todos lados. Dios se encargó de que todos supieran. Hasta el afanado ahí, el ocupado. ¿Cierto? Bueno, los pastores estaban ahí pastoreando, ¿cierto? Y ellos dejaron eso. Y no solo eso, fueron a hablar, no se lo quedaron. Y fueron, y mire, dice que ellos daban gracias a Dios y también ellos, ¿verdad? Glorificaban y alababan a Dios por todo esto. Pablo nos recuerda lo que es de verdad importante y cuán importante es glorificar a Dios. En 1 Corintios 10:29 dice, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué ha de ser censurado por aquello que yo doy gracias? Es una pregunta. Sí, pues entonces coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria. Dice hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿te quiero agregar algo? Sí, claro, yo creo que es a lo que dijiste acerca de la gloria de Dios. No, y de los pastores, que lo que nos recuerda, por eso dimos este texto como final de énfasis. Al final, lo que ellos vivieron y experimentaron resultó en que ellos glorificaron a Dios. Asimismo, todo lo que nosotros hoy conocemos y sabemos y vemos respecto a lo que está pasando, si hacemos algo, hagámoslo para la gloria de Dios. Todo para la Si tú te niegas a hacer algo, no lo hagas, pero glorifica a Dios. O sea, no le estorbes a nadie, no critiques sin base. Porque a lo que queríamos llegar es que si quieres criticar respecto a la idolatría, el paganismo, hay muchas cosas que tienes que quitar entonces. No tan solo tu árbol de Navidad en la casa, sino que muchas cosas que tienes que quitar. Al que quiera hacerlo y al que no, siéntase con la libertad. Por eso el apóstol Pablo, y queríamos terminar con esto en 1 Corintios 10:29, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Dice, y si yo con agradecimiento participo, está hablando de la actitud correcta, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Por eso dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, lo que sea, dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. Qué hermoso, qué hermoso. Todo para la gloria de Dios. Esto, antes de terminar, a propósito, mis hermanos, para la gloria de Dios, lo que sí, busque la santidad. Muchos ocupan estas fiestas, ¿sabe para qué? Para criticar, hacer un montón de cosas, pero ¿qué vida lleva? Si queremos glorificar a Dios, en primer lugar, le digo algo, que todas estas celebraciones, ¿verdad? Que otros no conocen la esencia de ellas y lo ocupan para desviarse o andan en otras cosas. También los que se llaman hijos de Dios, nosotros no. Les animamos a consagre su vida a Dios, sigan esta búsqueda. Y ahora que tiene un poquito de aclaración con respecto de celebrar o no la Navidad, esta es la manera correcta si usted celebra. Si no celebra, también tiene esa libertad, pero todo para la gloria de Dios. Y no andar metido en las costumbres, ¿verdad?, del mundo, en celebraciones, fiestas familiares, donde muchos cristianos salen embriagados, hacen y desvían sus corazones por un día, por una celebración que ni siquiera entienden lo que significa. Aquí está el significado. Por lo mismo, porque no lo están haciendo de la manera correcta, el glorificar a Dios. Por eso es importante saber y cuál debe ser nuestra actitud respecto a unos y a otros. Y yo creo que con eso es importante determinar, es el respetarnos, ¿verdad? Claro. A los que tienen sus razones para no hacerlo. Y de algún modo también a los que quieren celebrar y a los que no. Mientras haya respeto, mientras podamos respetarnos mutuamente, respetar el punto de vista del otro, como decíamos, desde la perspectiva cristiana, ¿no? En glorificar a Dios. No, yo porque hermano, yo no necesito eso. Yo amo al Señor y glorifico y voy a festejarlo a mi manera. O a lo mejor no lo que para mí es un día igual. Y hay otro que no, yo lo voy a festejar con mi familia, mis hijos. Pues hermanos, respetémonos. Claro que Tenemos libertad en el Señor cuando glorificamos a Dios en todo lo que hacemos, en respetarnos. Exacto, eso es, no se olvide de glorificar a Dios con su vida. Eso es lo más importante. Hasta venimos hablando los domingos, ya tiene pautas de que debe, ¿verdad?, andar en los caminos del Señor de manera correcta. La Biblia entonces nos da libertad para celebrar que Jesús nació. Así que si celebra, hágalo para la gloria de Dios. Si no, para la gloria de Dios también. Que quien celebra no juzgue a quien sí lo hace, y quien no celebra tampoco desprecia al que lo hace. Los que celebremos entonces la gloria de Dios, o sea, la Navidad
para la gloria de Dios. Y yo puse amén, que así sea, que Dios les bendiga a mis hermanos y recuerde, ¿verdad?, de glorificar a Dios con su vida. Y que pasen un hermoso tiempo de Navidad en familia, sin duda celebrando que nuestro Señor vino a hacerse hombre por amor. Yo creo que eso es el regalo más grandioso que tiene la humanidad, es tener a Cristo y haber tenido a Cristo hecho hombre, y que hoy nosotros podamos, gracias a ese nacimiento, hoy se dice la Biblia, ser coherederos con Cristo por la eternidad. Así que un abrazo para todos, que tengan Que una Dios feliz les bendiga. Navidad, que Dios les bendiga y cuídense Así mucho. es. Les amamos, adiós. Chao, chao. Deseo amarte, deseo adorarte, dame manos limpias, Sí, Señor, y un corazón puro, que nada que nada estorbe mi adoración. Quiero subir a tu monte, Señor, que todo en mí te dé adoración. Quiero sentir el toque de tu amor, yo quiero ser un adorador. ¿Cuántos adoradores hay aquí?